un versículo. Libro de los Salmos, el salmista David, capítulo 71, el versos 3. Vamos a entrar a la sana doctrina en esta mañana, hermanos. Bendito el nombre de Dios, es una bendición. ¿Capítulo qué? Capítulo 71 de los Salmos, versículo 3. Es una bendición tan grande para el pueblo de Dios alimentarnos con la palabra bendita de nuestro Señor. Es una bendición tan grande recibir, hermano, la grandeza de Dios, lo que se llama la fuente del agua de vida. Aleluya. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice así: sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Es palabra de Dios. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Antes de lecturar la Biblia hemos orado para que sea Dios quien nos dé, hermano, entendimiento. Hemos clamado al Todopoderoso para que sea Dios quien nos habla un despertamiento espiritual. Y tenga Dios que utilizar, hermanos, este servidor, y podamos llegar a entender la grandeza, la misericordia, la bondad de nuestro Dios hacia nuestras vidas. Hermanos, es una bendición grande. Es una bendición hermosa de parte de nuestro Señor que nosotros nos alimentemos de la palabra de Cristo, hermanos. No hay comparación. No hay comparación si todos nosotros nos alimentamos con esta palabra bendita, nos alimentamos con esta sana doctrina, hermanos. Es una bendición grande. Vamos a ser nosotros fuentes de vida, vamos a ser fuentes de bendición, canales de reguíos, de manantiales de vida, aún para hermanos, para todos los que están a nuestro contorno. Mujeres van a dar testimonio, hermanos, donde se encuentren. Jóvenes van a dar testimonio. Niños van a dar testimonio, hermanos, de que realmente Dios ha tenido una grande bondad, una grande misericordia, que no lo aprendimos la palabra de un hombre, sino la aprendimos directamente del Señor. Miren, dice la palabra: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bendito Dios, hermano. Esto está, hermanos, decretado de parte del Señor. Aún dice la Biblia que Dios estableció leyes, dio mandamientos, puso, hermano, límites, aún a toda su creación. Dice que los mares, los vientos, aún dice que todas las cosas que Dios lo creó, lo puso leyes, lo puso ordenanzas, lo puso límites, de tal manera que dice la Biblia, que los cielos cuentan su gloria, la tierra anuncia su firmamento, anuncia las obras de sus manos. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque todos, un día admite palabra, otro día. Todos dan gloria a Dios de la grandeza de su amor, como Dios puso una ley y no será abrogada. Dios puso una ley y no será retrocedida, porque el edicto del rey, una vez que se sella con el anillo, nunca puede ser abrogada. Dios lo habló y Él lo decretó, y eso se cumple. Todos se sometieron, hermanos. Aún dice la Biblia, se sometieron los animales del campo. Se sometieron, aún dice la naturaleza divina. Aún dice la Biblia, todas las cosas creadas se sometieron. Y también dice que le puso leyes al hombre, pero el hombre no quiso someterse a esta ley. El hombre no quiso obedecer la ley de Dios. El hombre no quiso sujetarse a la ley del Señor. El hombre quiso, hermano, vivir en su propio camino, en su propio destino, en su propia vida. El hombre quiso establecer su propia ley emocional, su propia ley condicional a su manera de vida de él. Pero nunca quiso someterse a la ley divina de Dios. Por eso aquí dice la palabra del Señor: y tú has dado mandamientos para salvarnos, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. De tal manera, Dios tuvo que ordenar, hermanos, su casa, y la casa somos nosotros.
Su casa somos nosotros si nos mantenemos firmes en obediencia, en temor al Señor. Dice que Él tuvo que ordenarnos y puso estatutos, puso ordenanzas, puso leyes. Como un hombre, como un padre de familia, cuando tiene que irse, de repente tiene que dejar en su hogar y decirle a su esposa: mira, ¿sabes qué? Las cosas vas a hacer así, vas a hacer acá, vas a hacer allá. Y a sus hijos: miren, ustedes tienen que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú vas a hacer el otro, tú vas a hacer el otro. Pone ordenanzas. Jesucristo dijo: yo me voy al Padre, pero voy a enviarles el Consolador, para que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él les convenza a ustedes, hijitos míos, y lo convenza al mundo que está en pecado también. Porque dice la Biblia, hermanos, que con su infinita misericordia Dios aún a la gente que todavía desconoce este camino, en su infinita misericordia Dios también les habla, también los instruye, también los incentiva, los anima. Porque si no, el hombre se llegara, hermanos, bendito el nombre de Jesús, llegara a un momento a deprimir. Llegar el hombre, por eso surgen muchos casos. Cuando se ven estos casos en estos tiempos, se ve a través de las noticias. Una madre de familia tomó una fuerte insecticida de veneno mortífero y se mató ella y mató a sus hijos. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que la parte del enemigo de nuestras vidas, que es Satanás, que nunca quiso que el hombre viva en obediencia a su Padre Celestial, él ha decretado y ha puesto de tomar en control de la mente del ser humano y decirle: mira, ¿sabes qué? Todo está perdido. Ya no es necesario que tú que obedezcas tú a la palabra. Ya no es necesario que tú te vayas a una iglesia. Ya no es necesario que tú escuches a ese predicador que está ahí todos los días, que malgasta su palabra, que está que todos los días que habla y habla y habla. Ya no es necesario ya. Porque mira, ¿sabes qué? El Dios que te están hablando no existe. El Dios que te está hablando no está contigo. El Dios que te están hablando, tú no lo conoces o te ha dado la espalda. Él no piensa en ti, Él se fue, Él está lejos de aquí. Entonces viene, te mete eso a la mente. ¿Para qué servirle a Dios? ¿Para qué servirle a Dios? ¿A su nombre? Gloria a Dios. Por eso dice, hay un pasaje bíblico, dice: tus palabras fueron violentas delante de Jehová. Y dijeron: ¿para qué servir? ¿Qué provecho tiene nosotros que nos levantemos de mañana, estemos orando a Dios? ¿Qué provecho tiene nosotros que estemos sirviendo a Dios? ¿Qué provecho tiene nosotros que estemos cantando a Dios? ¿Qué provecho tiene nosotros que demos una ofrenda al Señor? ¿Qué provecho tiene que nosotros demos a Dios nuestro sacrificio vivo, que es nuestro cuerpo agradable, el culto racional? ¿Qué provecho tiene a nosotros que pasemos una noche de vigilia si el impío, el que hace el pecado, vive mejor que nosotros? Pero dice que las aves escucharon la voz y lo hicieron saber al rey, que sus palabras: esto es para los que piensan en mi nombre en aquel día cuando yo actúe, dice Jehová, que vosotros, los que me sirven a mí, serán el especial tesoro. Ustedes que se someten a la ley de Dios, ustedes que obedecen la palabra, ustedes que dan cumplimiento a la doctrina, ustedes que realmente se someten al temor del Señor. No esperan que pase un año, 2 años. Ay, no, es que yo voy a esperar 1 año, 2 años todavía para bautizarme, o voy a esperar 1 año, 2 años todavía para dejar mi vieja manera de vivir. No, sino ustedes que escuchan la palabra de Dios y aman a Dios y empiezan a vivir en el temor de Jehová. Por eso dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, dice: por cuanto ellos fueron rebeldes y me dejaron a mí fuentes de agua de vida, y ahora yo los abandoné y yo les entregué en manos de sus enemigos, y no podrán hacer frente en todos los días de su vida. Pero cuando ellos vuelvan a mí y se conviertan a mí, yo enviaré mi palabra y los sanaré, los curaré de su tierra, les curaré sus heridas. Entonces, miren, hermanos, el hombre no hubiera sufrido y no sufriera si es que escuchara la palabra de Dios, si obedeciera al mandamiento de Dios. Vamos a ir al libro Salmos capítulo 19, el versículo 7 y 8. Salmos 19, gloria a Dios.
¿Qué dice la Biblia? Vamos a lecturarlo ahí. Salmos 19, versículos 7 y 8. Dice así. La ley de Jehová. Aleluya. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La ley de Jehová es perfecta. El mandamiento de Jehová es puro, que alegra el corazón del hombre. La palabra de Dios no es una palabra que causa fastidio, que causa gravosidad. La palabra de Dios no es una palabra que nosotros estamos perdiendo el tiempo, hermanos. La palabra de Dios es una palabra que si nosotros somos, no solamente somos oidores, sino hacedores. Si esto sucediera en todas las congregaciones en el mundo, que desde el momento que llevan a sus hijos jóvenes, adolescentes, llevan a sus niños, desde muy pequeña edad, aún ellos mismos fueran obedientes, temerosos a la palabra, no pasara lo que está pasando ahorita. Pero ¿qué está sucediendo, hermano? En las congregaciones, en las iglesias, donde se predica el nombre de Dios, donde se come el mismo alimento, donde se toma la misma bebida, donde te hablan también de la palabra, porque no te hablan de otro libro, te hablan de la palabra. ¿Qué está sucediendo? Dice la Biblia que desde el sacerdote hasta el profeta, todos son impíos y todos son amadores al pecado. Desde el sacerdote hasta el profeta, todos son impíos y todos son vendidos al pecado. ¿Por qué? Porque desde acá, desde el sacerdote, hermanos, nadie tiene temor a Dios. Si hubiera un temor a Dios, se obedecieran, se sujetaran a la palabra. Pero desde allá nadie quiere obedecer a Dios, solamente lo han convertido, la religión, lo han convertido el evangelio de Dios como un mito, como un alón politizado, como una política, que solamente quieren nada más, hermanos, la conveniencia propia. Lo único que quieren solamente, hermanos, el gozo terrenal, el gozo físico. Lo único que quieren ellos, nada más, hermano. Como decir, el que se salva, el que no se salva, no se salva. Pero la iglesia del Señor no es una iglesia así. La iglesia de Dios es una iglesia que nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios no es del hombre. La palabra de Dios es palabra que salió de la boca de Dios. Y es el Señor mismo. Dice la palabra de Dios: yo mismo, Jehová, yo mismo me iré, yo mismo los salvaré por amor a mi nombre. Yo mismo me iré y llevaré mi buena palabra, llevaré mi buena enseñanza, llevaré mi buena doctrina, para que ellos puedan salvarse, puedan escapar de este mundo, puedan salir de esta contaminación de las tinieblas y vayan a un lugar donde estoy yo. Porque donde está mi Padre, ahí estaré yo. Y donde yo estoy, ahí está mi Padre. Y vosotros en mí y yo en mi Padre. Y harán una morada. Habrá una morada. ¿Para qué? Para que ustedes, su gozo sea cumplido eternamente para siempre. Sea su gozo cumplido, hermanos, para siempre. Es que la ley de Dios no es una ley de que se lo puede hablar. Se lo puede hablar a kilómetros, pero hay que vivirlo. Hay que vivir la ley de Dios. Se lo puede hablar a kilómetros, pero no se lo vive ni a milímetro. O sea, hay que vivir la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es pura y 7 veces fina, limpia, resplandeciente. Su palabra no es gravosa. Entonces, ¿por qué nosotros podemos decirle a Dios, Señor, Señor? Si la Biblia dice, si tú dices, ¿por qué me hablas, Señor, Señor? Si yo no hacéis lo que yo os digo. Y hacéis lo que yo os digo. Dice la Biblia, vamos a ir. Salmo 78, capítulo 5, el verso 7. Gloria a Dios. A ver, lecturamos todos. ¿Qué dice la Biblia?
Dice así, y él estableció Testimonio de Jacob, Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a vuestros padres que la notificasen ¿a quién? a sus hijos, A sus hijos, para que los que sepa la generación la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, que lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios y guarden sus mandamientos. su palabra. Y guarden sus mandamientos, hermano. Cuando estamos diciendo, hermano, que desde el profeta dice que Dios raerá en un solo día cabeza, cola y rama. Dice que Dios raerá en un solo día cabeza, cola y rama. Cabeza el profeta, el varón de Dios, o el anciano honorable, de buen prestigio, de buen testimonio, que aparenta ser un siervazo de Dios, pero con sus hechos lo niega. Con sus hechos lo niega. El profeta que profetiza y habla mentira. Y la rama, la iglesia, que aquellos que no matan, hermano, no matan un mosquito, pero se tragan un camellote. Aquellos que se aparentan vivir en una vida de santidad, hermano, tremendo, pero aún sus hechos lo niegan. Amén. Por eso dice, serás conforme a sus obras. Su fin de ellos será conforme a sus obras. Por eso Dios ha mandado aquí que se decrete, dice la Biblia, para que ellos puedan, ¿qué dice la palabra 78? Y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a sus padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras, los hijos que les nacerán y los que se levantarán, y lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos. Que le hablen a sus hijos. Esto lo hablarás al acostarte, al levantarte, al caminar. Esto lo hablarás, eso lo hablan. Eso se habla, eso se predica, hermano. En las religiones se predica. Pero una cosa es que le digan al hijo, mira, ¿sabes qué, hijo? Tú tienes que vivir como la palabra nos manda. La Biblia nos manda a vivir en una santidad. La Biblia no nos manda a nosotros a confraternizarnos con el pecado, ni a vivir en medio del pecado, ni a vivir en medio de la inmundicia. Porque Jesús dijo bien claro, y cuando Dios habló desde el principio de la creación del mundo, le dijo a Dios, mira, le he hecho a Adán un hombre perfecto, la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, Adán era santo como Dios era santo. Adán no fue un hombre a medias. Adán fue un hombre santo, como Dios era santo. Y le dijo Dios a Abraham, mira, ¿sabes qué? Ve, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la nación que yo te digo. Pero andarás delante de mí, andarás dentro de mis estatutos y de mis caminos. ¿Sabes qué? Me serás perfecto, porque yo soy Jehová tu Dios perfecto. Sé delante de mí perfecto. Y cuando nos vamos a la palabra, vamos a encontrar, hermano, hombres de Dios, aún desde allá. Nombres de Dios jóvenes, niños que fueron llevados por cautiverio, fueron llevados, hermanos, en un momento de sacudente por el pecado de sus generaciones. Fueron transportados a Babilonia, fueron llevados a otro sitio en cautiverio por Nabucodonosor. Y ahí encontramos jovencitas que estaban llenas del Espíritu Santo, llenas de Dios, y le decían allá cuando lo llevaron para que sirva a la señora de Amán, el leproso, si mi señora le dijera a mi señor que vaya y le dijera al profeta Eliseo y orara el profeta por su lepra, ciertamente sanará. Ella estaba predicando, estaba hablando, estaba testificando de Dios allá. Ella estaba ahí que lavaba sus platitos, hacía el aseo de la casa, pero ella estaba llena de Dios. Jovencitas llenas de Dios, jovencitos llenos de Dios. Pero no le dice aquí en la Biblia, no encontramos en la palabra de Dios donde dice, hermano, alabado el nombre de Cristo, dice habrá diferencia entre lo santo y lo profano, el que sirve a Dios y el que no sirve. No encontramos un evangelio en la Biblia. No encontramos un evangelio, hermano, un evangelio de liberalismo, un evangelio, hermanos, alabado el nombre de Cristo, un evangelio, hermanos,
de apetitos carnales. No lo encontramos. Encontramos un evangelio santo y puro. Gloria a Jesús. Vamos a seguir, hermanos. Alabado el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre. A su bendito nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, el versos 46. Lectúrenlo ahí. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? El Evangelio de San Lucas, capítulo 6, el versos 46. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el más que el que oyó y no la hizo es semejante a aquel que edificó su casa sobre la tierra o sobre la arena, que es igual, sin fundamento, contra el cual el río dio un ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lo que estamos hablando es la palabra, hermano. Eso es lo que estamos hablando en la palabra. Si nosotros nos cimentamos desde niños, desde jóvenes, en una doctrina pura, en una doctrina santa, vamos a hacer edificio y labranza para Cristo. Vamos a hacer un edificio inmovible. Vamos a hacer una casa, vamos a hacer un edificio confiado, vamos a estar seguros. Como una alabanza que dice, yo sé que una alabanza que dice, en las manos de mi Dios estoy seguro. Vamos a estar seguros, hermanos, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos caminando y de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos siendo hacedores de la palabra. Pero si no, la consecuencia va a venir el derrumbo. La consecuencia va a venir el derrumbo, hermano. Y ahí se está viendo el derrumbo en este tiempo. ¿Saben por qué se está viendo el derrumbo? Porque han quitado la ley de Dios y lo han establecido la suya. Han quitado el mandamiento de Dios y lo han establecido sus propias leyes, sus propios caminos. No, hijitos, que no, está bien. No es mucho como decir. Ya que es como decir, ¿sabes qué? Se ve feo ya que te pongas una falda por grandaza por abajo. Y mejor, ¿sabes qué? Por arribita nomás. Y de ahí el otro dice, no, muy más arribita. Y de ahí más arribita. Y no, hijo, ¿sabes qué? Hace calor, ponte una trucita nomás. Una trucita, enseña tus piernitas. Y ¿sabes qué? Han establecido, han quitado la santidad de Dios, lo han quitado los principios, los morales. Lo han quitado pastores inútiles que, hermano, predican el evangelio. Termina el evangelio, se sacan la corbata, se sacan el terno y se ponen una truza y en un mueble enseñando su desnudez, hermano, a sus propias hijas, a sus propios hijos. A su nombre, gloria. Por eso dice la Biblia, en aquel día yo rayaré, dice, desde la cabeza hasta la barba y hasta todo. Porque el profeta, el anciano reverente, el anciano que es lindo, que se lo ve una cosa hermosa, todos son maquinadores, todos están vendidos al pecado, su mente está entenebrecida. Hermano, por eso dice la Biblia que la mente de los cristianos es pura. La mente del cristiano es pura, pero del corrompido, incrédulo, nada es puro. Claro, ¿cómo va a ser puro? Pues, hermanos, si se alocan por comprar el ojo y ahí en el ojo hay una figura desnuda. Si se alocan por ver una televisión, hermano, donde viene cosas inmundicias, se llenan de basura. Gloria a Dios. ¿Cómo es que van a poder dar frutos dignos de arrepentimiento si su mente está controlada por el diablo? Pero la Biblia dice bien claro, la palabra de Dios dice, me seréis santo porque yo soy Jehová, soy santo. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y nos dio un ejemplo. Dice que Él estaba velando, orando, intercediendo por nosotros a su Padre, aun cuando nos da la parábola de las 10 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Las 5 vírgenes prudentes tuvieron llenas sus lámparas.
Ellas no estuvieron vendidas al pecado. Ellas no estuvieron confraternizadas con el pecado. Mateo 28:20. 28:20. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. 28:20. ¿Qué dice la palabra? Alabado el nombre de Cristo. Vamos a ir desde el 19, dice así: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enséñenlos las cosas que yo les he mandado. Háblenles, díganlo ustedes. Porque Dios ha puesto leyes, ha puesto estatutos para que nosotros caminemos en la obediencia de la palabra, para que nosotros nos sujetemos a la sana doctrina, para que nosotros aprendamos a vivir en el temor de Jehová. No solamente que nosotros seamos solamente oidores, sino hacedores. Vayan y prediquen el Evangelio, bautizándose en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y hermano, y esto se está haciendo ahora en el mundo, hermano. No les interesa, hermano. Algunos hasta se pelean por el bautizo. Dicen, no, yo todavía no he sido bautizado. Yo he sido bautizado en el tal bautizo. El otro dice, no, yo he sido bautizado en el otro bautizo. A mí me bautizaron acá, a mí me bautizaron allá. El bautizo no te va a salvar, hermano. Es una obediencia, es un cumplimiento. Lo que te va a salvar es que tú seas obediente a la palabra y seas temeroso y empieces a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios, hermano. El bautizo no te va a salvar, es un cumplimiento de obediencia a la palabra. Pero primero está la obediencia a la palabra. Primero está la sujeción, el temor a Jehová. Primero está el amor a Dios, que por amor. Dicen que donde hay amor, echa fuera el temor, hermano. Cuando tú tienes amor a Dios, te sometes, vives la palabra. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Seguimos en la doctrina. Alabado el nombre de